De pie, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Vamos a pedirle ahí sinceramente en tu lugar. Dile a Dios que te permita el día de hoy poner atención y que el día de hoy Dios te muestre algo a través de su bendita palabra. ¿Qué les parece? Bendito Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias te damos por tu gran amor y por tu misericordia, porque nos permites reunirnos para aprender más sobre tu bendita voluntad. Yo te ruego por la vida de cada uno de mis hermanos que estamos aquí reunidos. Te agradezco, Señor, porque tú eres bondadoso y misericordioso. Nosotros somos afortunados de poder tener este gran honor. No cualquiera, Dios mío, dispone su corazón para escuchar tus enseñanzas. Yo te ruego que tú transformes su manera de pensar, sus pensamientos, transformes su corazón. Yo te ruego, Señor, que tu palabra transforme todo nuestro ser, que nuestras vidas cambien. Aquellas cosas que no hemos podido dejar, aquellas cosas que nos ha sido tan difícil abandonar y que a ti no te agradan, Señor. Purifícanos y límpianos. Conviértenos en mejores hijos, en mejores esposos, en mejores hermanos. Conviértenos en mejores seres humanos y sobre todo en mejores hijos de Dios. Te rogamos que tu Espíritu Santo esté entre nosotros. Utiliza mi vida, Señor, para hablar tus palabras. No soy yo, es tu Espíritu Santo a través de mí, Señor. Y que todo el honor, que toda la gloria, que todo reconocimiento sean para ti, Señor, no para mí. Yo solamente soy un hombre, un simple hombre que quiere serte útil, Padre. Gracias por todo. Y sobre todo te rogamos que nos permites ser no solamente oidores de tus palabras, sino hacedores, poner en práctica tus enseñanzas. Muchas gracias, Padre. Todo esto te lo pido, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así como estamos de pie, mis hermanos, vamos a ir al libro de Mateo 10, Evangelio de Mateo, capítulo 10, y vamos a leer del versículo 37 al 39. Evangelio de Mateo, capítulo 10, del versículo 37 al 39. Tal vez no puede leer la palabra, pero sí, la escucha, claro. La escucha. La voy repitiendo. Sí, claro que sí. La fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Esos rateros no respetan nada, ¿verdad? Primeramente Dios pueda mandar a hacer sus lentes, sí, así me ayudan bastante. Ajá. Sí, es que, bueno, luego les platico. Sí. Muy bien, gracias a Dios. Ya la tenemos, la cita. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 10, y vamos a leer del versículo 37 al 39, todos juntos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Santo Espíritu. Muy bien. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Gloria a Dios. Pueden tomar ahora sí sus lugares. Estos versículos son muy profundos. Y el día de hoy vamos a ver y a discernirlos y ver la enseñanza que Dios tiene para nosotros. Fíjense que la palabra de Dios nos dice: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Déjenme comentarles algo. El propósito de la palabra de Dios el día de hoy es que la palabra de Dios renueve hoy nuestros pensamientos, rompa las falsas creencias que hemos aprendido a través de los años. También la palabra de Dios nos invita a estar listos para el llamado de Dios. La mayor parte de la humanidad, ¿verdad?, está influida o influenciada
por las personas que le rodean o que nos rodean. Y comúnmente caemos en tratar de agradar a nuestros amigos, tratar de agradar a nuestros conocidos, buscar su aceptación de nuestros seres queridos, y sin darnos cuenta terminamos pensando y haciendo las cosas que ellos también hacen. Pero no nos damos cuenta que muchas veces esas prácticas que nosotros consideramos como normales ofenden a Dios. En estos momentos actuales, la sociedad ha ido, no pudiéramos decir moralmente mejorando, sino moralmente vamos decayendo. La palabra de Dios nos dice que vendrán tiempos, y los estamos viviendo en estos momentos actuales, en los que a lo malo le llamarán bueno, y a lo bueno le llamarán malo. ¿No? Cuando nosotros ahorita que estamos reunidos en el nombre de Jesús, y Dios, el Espíritu de Dios está entre nosotros, hay gente que no lo ve bien, ¿no? Y hasta podemos ser, podemos estar nosotros como burla para ellos, porque es, ay, ya anda de aleluya, o ya se cree santito. No, no vayas, ahí nada más te van a cambiar la mente. No, mejor vente, vamos, hay una salidita, hay un evento, hay esto, una comida. Y por eso es de que nuestro Señor, y nosotros por buscar el agrado o la aceptación, lo hacemos. Hoy es un día especial, le voy a decir por qué. Pues porque el domingo nos reunimos para escuchar la palabra de Dios. Todos, sí, amén. Y a veces no le damos ni ese pequeño espacio, ni ese pequeño tiempo a Dios, ¿verdad? Por eso es de que el versículo dice, el que ama más a padre o a madre no es digno de mí. O el que ama más a hijo o a hija no es digno de mí. ¿Por qué? Porque le damos preferencia a las personas y a lo que piensen que darle prioridad a las cosas de Dios, a las cosas espirituales. Sin darnos cuenta le estamos rechazando. Les voy a dar un ejemplo claro. Y fíjense que esto tiene que ver mucho con lo que nos inculcaron nuestros padres o nuestros abuelos, ¿verdad? Las creencias que ellos nos inculcaron a nosotros. Y le he de decir que cuando nos casamos mi esposa y yo, antes de casarnos, nosotros, primeramente yo me acerqué al Evangelio, a la palabra de Dios. Posteriormente, mi esposa fue la que escuchó, éramos novios. Y yo la traje y le dije, ven, es que hay algo bien bonito, la palabra de Dios, y yo le hablaba versículos que ella no entendía, pero yo a mi manera yo quería transmitirle la palabra de Dios. Y cuando ella la recibió y tomamos la decisión de bautizarnos en Cristo Jesús, que es el bautismo, es descender a las aguas, es un acto público que hacemos ante muchas personas para nosotros hacer pública nuestra fe, lo que nosotros queremos. Sean bienvenidos. Adelante, adelante. Gracias. Sus primitos, pasen para tomar su clase. También vamos a saludar. Pásenle, Dios. Allá adentro. Gracias. Siéntese. Aquí está. Sean bienvenidos. Lo tengo sean bienvenidos yo. todos. Yo lo tengo. Tú lo tienes. Muy bien. Ay, sí. Muchas Sean bienvenidos. gracias. Estamos en Mateo, capítulo 10, versículo del 37 al 39. Gracias. Y bueno, cuando yo decido hacer, y ella decide hacer ese acto, ¿verdad? Que es el bautizo, un acto público para nosotros hacer, valga la redundancia, pública nuestra fe, de que nosotros ahora renunciábamos a nuestra vida pasada y ahora queríamos caminar conforme a los mandamientos de Dios y a las enseñanzas de Cristo.
su mamá se opuso totalmente a que ella se bautizara. Les voy a decir por qué. Tal vez ustedes se imaginan por qué. Porque ella había sido enseñada o instruida a que ella tenía que ser católica. Desde el nacimiento hasta su muerte. Eso que ella le enseñó a su hija, la mamá, mi suegra, ¿se lo enseñó quién? Pues su mamá. Y la mamá, pues, la abuelita, ¿verdad? Entonces era una tradición y una costumbre. Tienes que ser católico. Yo también fui católico desde nacimiento, también fui bautizado. A ella se le hacía una traición el que su hija ahora se convirtiera o cambiara a lo que muchos llaman de religión. Pero yo les he hablado muchas veces que nosotros no predicamos una religión. Nosotros predicamos una relación real con Dios, una relación cercana, íntima. De eso se trata el verdadero cristianismo. Alguna vez yo les comentaba de por qué se llaman cristianos o por qué nos hacemos llamar cristianos, ¿verdad? Cuando Jesucristo muere, los apóstoles y los discípulos se dispersan y empiezan a poner a cabo o manos a la obra de la gran encomienda que Jesucristo les dio cuando ascendió al cielo, ¿verdad? Y Él les dijo, su labor es ir y predicar el Evangelio, ir y predicar la palabra de Dios y hagan discípulos por todas partes. Transmitan la enseñanza que yo les he transmitido. Esa era la gran encomienda. Por eso nosotros tratamos de transmitir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te da vida. Y no solamente vida, Amén, amén. sino la palabra de Dios también te salva por medio de Jesús. Gloria a Dios. ¿Quién es la puerta para entrar al cielo? Jesucristo. ¿Quién es la puerta? No es nadie más. Muchos de nosotros, en alguna ocasión nosotros llegamos a encomendarnos a los santos. ¿Pero quiénes eran los santos? Los santos, ¿verdad? Eran personas que trataron de apartarse para el servicio de Dios, ¿no? Santificarse. Nosotros, los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, ¿qué creen que estamos haciendo? Estamos apartándonos del mundo o de lo que Dios no ve con agrado y nos estamos santificando, nos estamos apartando o nos estamos limpiando. ¿Para quién? Para Él, para agradarle a Él con nuestras vidas. Bueno, pues así hubo muchos santos, entre ellos los que se le vienen a la mente ahorita, ¿verdad? Los primeros que fueron los apóstoles, ¿verdad? San Pedro, San Pablo, Felipe, ¿verdad? Que los conocen como santos, pero ellos no dan la entrada al cielo. Ellos no la dan. Ellos nada más lo que hicieron es seguir los pasos y las ordenanzas de ¿quién? De Cristo. De Jesucristo. Se apartaron y por medio de su vida en santidad, pues atrajeron a muchas personas, pero los atrajeron ¿a quién? A los brazos del Señor, ¿verdad? Nadie da la entrada al cielo. El único que da la entrada al cielo es Jesús. Jesucristo fue el que dio su vida por usted y por mí y por toda la humanidad. Y ustedes saben de qué manera dio su vida, ¿verdad? No fue de una manera sencilla. Ustedes pueden hacer memoria y podrán ustedes pensar quién más, aparte de Jesús, pudo hacer ese sacrificio por todos nosotros. Nadie, solamente lo hizo Él. Por eso Él es la entrada o es la puerta al reino de los cielos. Bueno, les comento, entonces, mi suegra, como muchos de nosotros teníamos bien arraigadas, pues esos pensamientos, ¿verdad? Que pues nuestros padres o nuestros abuelos nos enseñaron. Y ella se opuso a que se bautizara. Y es más, a tal grado que le dijo, si tú te bautizas, si tú cambias de religión, como ella le llamaba, por eso les digo, ahora nosotros no es una religión, es una relación, ¿verdad? Y se me pasó comentarles por qué se llamaban cristianos. Bueno, cuando se dispersaron, cuando iban por los caminos y llegaban a una aldea o llegaban a una ciudad, la gente cuando los veía decía, ¡ahí vienen los cristianos! ¿Por qué cristianos? Por Cristo. Cristo, cristianos, ¡ahí vienen los cristianos! Déjenme decirles qué tenían de común los cristianos.
hablaban como Cristo, se comportaban como Cristo les había enseñado, y también hacían muchos de los milagros que Jesucristo hizo. Por eso se denominó o se les dio el nombre de cristianos. De ahí nacen los cristianos. Bueno, ahora sí, seguimos. Ella se opuso, mi suegra. ¿Qué pasó? Si mi esposa hubiera querido agradar a su mamá, lo que dice la palabra, el que ama más a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Lo mismo que dice la palabra, el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi No, Padre, delante de mi padre, el que me... que Ah, está sí, perdón. en los cielos. Y el que me negare delante de los hombres, también yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Ella hizo un acto que le agradó ¿a quién? Adiós. A Dios. Tal vez no le agradó en su mamá en el momento, y de hecho su mamá ni fue a ese evento, porque ella estaba totalmente En desacuerdo. en desacuerdo por lo que hizo. Pero al final de cuentas Dios pone las cosas en su lugar y trajo mucha paz a esa casa, a ese hogar. Y la palabra de Dios que ha sido llevada a esa casa ha ayudado en gran manera y ha sido de gran bendición. Eso es lo que nos quiere decir la palabra de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 38. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Negarse por completo a sí mismo y crucificar nuestra vida de desobediencia y pecado y empezar a caminar conforme a la voluntad de Dios. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Saben lo que nos está diciendo Dios a través de estas palabras? Nos está diciendo que nosotros tenemos que darnos cuenta en qué lugar estamos parados. Nos está haciendo una invitación. ¿Quieres realmente seguirme? ¿Quieres realmente vivir conforme a mi voluntad? Tienes que despojarte de todo aquello que no me agrada. Tienes que tomar tu cruz y seguirme. Tenemos que crucificar nuestra vida, esa vida de desobediencia, esa vida de rebeldía, esa vida de pecado. Así como cruz fue crucificado, ¿qué crucificaron en la cruz? ¿La carne o el cuerpo de quién? De Jesús, ¿verdad? Asimismo espiritualmente, entonces, nos tenemos que crucificar juntamente con Cristo, tenemos que crucificar esa vida pasada. Y tenemos que empezar a vivir una vida nueva. Pero ahora sí, como a Dios le agrada. No podemos decir, sí, Señor, yo te voy a seguir, yo voy a hacer lo que a ti te agrada y seguir arrastrando, ¿verdad? Como un costal, todas las cosas que a nosotros nos agradan y que no queremos despojarnos de esas cosas, de esas prácticas. No, el Señor nos dice, deja ahí tu costalito, ahí en ese costalito vas a echar todo lo que te gustaba hacer y todo lo que a mí no me gustaba que tú hicieras. Y ahora, sígueme. Híjole, hay un pasaje bien fuerte. Hubo una persona que quiso seguir a Jesucristo, que creyó en sus palabras y le dijo, Señor, déjame ir y enterrar a mi padre y después te seguiré. Y es un pasaje fuerte porque Jesucristo le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Híjole, fue un pasaje duro. Pero ahí el Señor Jesucristo le mostró verdaderamente que si tenía amor por Él, si verdaderamente quería seguirlo, tenía que despojarse hasta de lo más valioso que nosotros consideramos. Y fíjate que yo te tengo un ejemplo hermoso para que entendamos la profundidad de la enseñanza del día de hoy. Había un hombre que se llamaba Mateo. ¿Le suena el nombre de Mateo? Sí. Es el Evangelio que estamos leyendo. Lo escribió él mismo, Mateo. Pero también era conocido como Leví por los judíos. Y fíjense que este hombre, antes de ser un apóstol, era un recaudador de impuestos. Y dice que estaba sentado al banco de los tributos. Él estaba recolectando
los tributos del pueblo. O sea, en estos tiempos lo que sería tal vez hacienda, Ajá. ¿verdad? Fíjense que dice la palabra de Dios que le dieron publicano. ¿Qué es un publicano? A lo mejor muchas veces lo hemos escuchado, publicano. Publicano quiere decir que era un hombre que era judío, pero que estaba al servicio del imperio que lo gobernaba en ese momento. En esos tiempos de Jesús, ¿qué imperio gobernaba el pueblo judío? Roma. Los romanos, que eran los que gobernaban. Entonces, él prácticamente se vendió, era su trabajador o era su empleado. Y déjenme decirles que eso le ocasionó muchos problemas a Mateo, porque los mismos judíos lo consideraban como un traicionero. Estaba traicionando a su gente, a su pueblo. Se vendió con los romanos, era su empleado. Y el servicio que le pusieron, ahora, a recaudar el impuesto de todos los tuyos. Entonces fue echado fuera de la sinagoga, para empezar. Y también le prohibieron practicar las costumbres y las tradiciones judías, la religiosidad, ¿verdad? Pero fíjense que un día Jesucristo va caminando y ve a Mateo y le dice, ven y sígueme. ¿Y saben lo que hizo Mateo? En el momento abandonó su banco de tributos, abandonó lo que estaba haciendo y decidió ir y seguir a Jesucristo. Y fíjense que tanto fue su alegría y su gozo. Imagínense que Jesucristo le dijera, abandona tu trabajo y sígueme. Abandona tu familia y sígueme. ¿Usted lo haría? Mateo sí hizo. A pesar de quién era, déjenme decirle que Mateo no era una persona buena. Mateo era una persona muy codiciosa. Le encantaba el dinero. Mateo era una persona que no era honesta. ¿Sabe por qué? Porque los recaudadores de impuestos eran considerados como personas que exigían más de lo debido, exigían más de lo justo. Era una persona corrupta. Pero sin embargo, y además, Mateo era de una buena posición y tenía dinero. Sí. Abandonó todo por seguir a Jesús. Y fíjense que tanta fue su alegría que él decide hacer una fiesta, decide hacer una comida para celebrarlo e invitar a Jesucristo y a los apóstoles. Y dice que en ese lugar, en la casa de Mateo, había muchos publicanos, o sea, muchas personas como él, y había muchos pecadores. Y Jesucristo va y se sienta a la mesa con él, y los fariseos que nada más estaban buscando cualquier oportunidad para hacer caer a Jesús, o para reprocharle, o para echarle algo en cara, le dicen, ¿cómo es posible que el maestro se siente en la mesa con publicanos y pecadores? Y fíjense cómo Jesucristo, entendiendo y conociendo los pensamientos de todos aquellos, Él les contesta, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Así es. Y pues si aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores. Y yo no sé el día de hoy cómo usted se sienta. Si se sienta muy sano o se siente usted muy justo, ¿verdad? Pero si no fuese así, si no fuera ni muy sano ni muy justo, y no estoy hablando de sano físicamente, sino sano espiritualmente del alma. Jesucristo, si usted no se siente tan sano ni tan justo, le tengo una buena noticia. Para eso está Jesucristo. Jesucristo no gloria vino a a Dios. llamar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores. Los sanos no tienen necesidad de médico. O cuando usted se siente sano va al médico, ¿verdad que no? No. No, sino los enfermos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muy bien, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, amén. Perfecto. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver el versículo 39. ¿Qué dice? El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida,
por causa de mí, la hallará. ¿Sí o no? Sí, amén. El que haya su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. A lo mejor muchos de nosotros no sabemos el final trágico que tuvieron los apóstoles. Todos murieron de una forma cruel, déjenme decirles. Todos, menos uno. ¿Se acuerdan quién fue? El Juan. más chiquito. Ujú. Al que se le reveló la revelación del Apocalipsis. Juan murió de viejo. Primero fue quemado con aceite, torturado. Después pensaron que iba a morir, no murió. Fue encarcelado por varios años en la isla de Filipos. Dicen que Juan tenía aproximadamente 100 años de edad cuando estaba encarcelado y cuando Dios le reveló el Apocalipsis, que es la profecía del final de los tiempos. Después Juan fue dejado en libertad y murió de viejo. Fue el único que prácticamente tuvo una muerte de Menos, vejez. ujú. Los 11 o los 10, incluido Pablo, los 11 apóstoles Ujú. murieron de una manera trágica. Unos murieron lapidados, otros murieron cortados a la mitad, otros murieron crucificados, otros murieron decapitados, otros murieron por heridas de flecha, de lanzas. Ujú. Todos murieron trágicamente. ¿Y sabe por qué murieron de esa manera? Porque los perseguían. Por amor Ujú. a su maestro, por amor a Jesucristo. El apóstol Pablo lo define de esta manera: para mí, el vivir es Jesucristo y el morir es ganancia. A ellos no les importó entregar su vida por llevar ese mensaje que Dios les había puesto en su corazón y llevar la palabra de Dios a todos. Y ellos se dedicaron a llevar la palabra de Dios de un lugar a otro y fueron perseguidos hasta que los encontraron y les dieron muerte por llevar las noticias de Jesucristo, las buenas noticias de salvación. Bueno, este pasaje nos invita. Muchos de nosotros disfrutamos escuchar la palabra de Dios. ¿A usted le gusta escuchar la palabra de Dios? Sí, amén. Muchos de nosotros disfrutamos escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Ujú. Pero tal vez no estamos ni convencidos ni decididos a dejar las prácticas que son atractivas para nosotros y que usted y yo sabemos que a Dios no le agradan. Y mucho más placenteras. Pero para Dios, ¿qué creen que es? Es un estorbo. Es un estorbo para convertirnos en las personas que Él quiere convertirnos, en los hijos de Dios que Él quiere que seamos. Y fíjense que hay muchos que no queremos abandonar la comodidad. Muchos de nosotros no queremos abandonar la comodidad. El Sí. hecho de que usted está aquí es merecedor de un aplauso. ¿Sabe por qué? Porque hubiera sido más cómodo tal vez quedarnos en nuestra casa, levantarnos el día de hoy, hacer una oración, ¿verdad? Persignarnos, ponernos en las manos de Dios y ya era suficiente y pues no tendríamos que reunirnos. Sin embargo, el que usted haya dispuesto de su tiempo es algo grande. Si algo Dios quiere de nosotros, ¿sabe qué es? Nuestro corazón y nuestro tiempo. Sí, amén. Por eso es de que continuamente la palabra de Dios nos dice: dame, hijo mío, tu corazón. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es lo más importante que nosotros le podemos ofrendar a Dios. Hay veces que nuestro corazón se lo damos a ¿quién? A un hombre Ujú. O a una mujer. y le decimos: te entrego mi corazón. ¿Y saben lo que hacen con nuestro corazón? Si tú vas a poner tu corazón en las manos de alguien, ponlas en las manos de Dios, porque nunca te va a fallar. Dios siempre va a querer lo mejor para ti. Las personas que creen, fallamos. Sí. Las personas nos equivocamos. Las personas, y más las que dicen amarnos o las que nosotros decimos amar, a veces son a las que más lastimamos. Si vas a poner tu corazón en las manos de alguien, ponlas en las manos de Dios. Dame, hijo mío, o dame, hija mía, tu corazón. ¿Vale? Sí. Y si algo tiene Dios de gran valor que nosotros le podemos dar, también es nuestro tiempo. Porque, ¿saben? Tiempo es lo que menos tenemos para Dios. Ujú. Tenemos tiempo para trabajar,
tenemos tiempo para la familia, que a veces es lo que menos tenemos, tenemos tiempo a lo mejor para divertirnos, tenemos tiempo para el ocio, pero para lo que nunca tenemos tiempo es para darle a Dios. El día de hoy, ¿qué cree? Usted se está desprendiendo de un tiempo para Dios, que está permitiendo, Sí, está, amén. sin darse cuenta se lo está Amén, ofrendando, gloria a Dios. y Dios se agrada de eso. Muy bien, seguimos. También no queremos dar esfuerzo. Ujú. Cuando usted empieza a conocer el Evangelio, cuando usted empieza a tener una relación con Dios, ¿qué cree? Que también tenemos que invertirle esfuerzo. Te voy a decir por qué. Cualquier cristiano que esté afirmado en los caminos del Señor le puede decir que la oración es fundamental en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros nos comunicamos con Dios por medio de la oración. Por eso es fundamental en la vida de todo cristiano la oración. Dicen que si quieres estar de pie, el tiempo que determines en la oración va a determinar tu victoria. Y vas a estar fortalecido espiritualmente para las acechanzas ¿de quién? Del Del diablo. diablo, para las tentaciones Ujú. del diablo. Vas a estar fortalecido. Pero si no oramos, vamos a estar débiles. ¿Y a quién le gusta orar? Déjenme decirles un secreto a grandes voces. Si algo nos cuesta trabajo a las personas es el orar. Tal vez oramos 5 o 10, o creo que ya me voy a ir muy lejos, 15 minutos al día. Pocos son los que tienen ese deseo y esa pasión por doblar sus rodillas y orar 20 o media hora a Dios. Pasar un tiempo con Él. ¿A usted le gusta que las personas a las que usted ama pasen tiempo con usted? Sí. Pues ¿qué cree? Que también nosotros decimos amar a Dios, y ¿qué cree? Pocos son el tiempo que pasamos a su lado. Y Dios también le agrada pasar a nuestro lado, o sea, que pasemos a su lado tiempo. Pero es lo que no queremos hacer. ¿A quién le agrada leer la palabra? Bueno, si usted quiere conocer más, tiene que empezar a leer la palabra. Y eso es esfuerzo. Y es algo que pues no nos agrada a veces también hacerlo. Por eso la vida del cristiano es continuamente una lucha, porque tenemos que estar esforzándonos por vivir conforme a la voluntad de Dios. Y no vivir conforme a nuestra propia voluntad, ¿verdad? Porque nuestra voluntad es muy diferente a la voluntad de Dios. O sea, es bien bonito cuando nosotros hacemos nuestra voluntad, pero déjenme decirle que es cosa difícil vivir bajo la voluntad de Dios. No es fácil. ¿Por qué? Porque continuamente estamos recibiendo ataques, continuamente estamos recibiendo acechanzas, continuamente estamos bajo tentaciones de volver a hacer las cosas que Dios dice, ya no lo debes hacer. Recuerda de dónde te he sacado, de dónde te he rescatado. Hoy ya no eres aquel, ahora ya eres mi hijo y eres algo precioso para mí. Purifícate y límpiate. Y mantenernos puros y limpios entre este mundo de maldad y perversidad no es fácil. Por eso tenemos que esforzarnos día a día. La vida del cristiano no es fácil, pero ¿sabe qué? Las recompensas son abundantes. Sí, En esta vida y en la venidera. ¿Alguien puede decir amén? Amén, amén. Muy bien. Aparte de que el sacrificio que Dios hizo por nosotros y que el sacrificio que nosotros podemos dar por Dios, fíjense que las amistades es un sacrificio. ¿Sí o no? A mí como me encantaba estar rodeado de malas amistades. Me encantaba. Creo que hasta me volví adicto a las malas amistades. Y cuando Dios te dice, sal de ahí, porque si tú sigues ahí, te vas a contaminar. O si tú las frecuentas, te vas a contaminar tanto temprano. Imagínense que yo llegara con mis antiguas amistades, con aquellos que no conocen de Dios, y que yo les empezara a decir, el Señor cambió mi vida, me transformó, y la palabra de Dios dice, ¿cómo creen que lo tomarían ellos?
Creen que dijeran, ay, no, qué bonito, qué padre, oye, háblanos más. ¿Sabe qué? Dirían, no, hombre, este cuate ya está bien loco. Yo creo que ya el alcohol y las drogas ya lo dejaron más loco de lo que pensábamos. Y la palabra de Dios nos dice, porque la palabra de Dios es locura para los que se pierden, mas para nosotros, los que nos salvamos, es poder de Dios. Amén. Bueno, Amén. exactamente, la palabra es locura para los que no conocen a Dios, para los que andan en tinieblas, para los que andan perdidos, pero para nosotros, ¿qué creen? Es poder de Dios, mis hermanos. Amén. Amén, amén. Hay quienes nos cuesta trabajo separarnos, ¿verdad?, de las amistades. Hay quienes nos cuesta mucho trabajo separarnos de nuestra seguridad material. Estamos en busca del éxito continuamente y le damos un lugar preferente a todo eso, a darle un lugar a Dios. Por eso Dios dice, el que quiera salvar su vida, en estos momentos actuales, la gente cree que si acumulamos posesiones o acumulamos cuentas grandes en el banco, eso nos va a dar ¿qué? Poder. Seguridad. Y vamos a poder estar así como que salvos. Ay, no, yo ya tengo un buen dinero en el banco, ¿verdad? Tengo 2, 3 propiedades por ahí, o sea, yo ya puedo estar tranquilo. Si algo llega a pasar, yo puedo disponer de esto y el otro. Eso es lo que nos ha hecho creer el mundo. Pero ¿saben qué? Este mundo es como el Titanic. El Titanic pensaban que ese barco jamás se iba a hundir, ¿verdad? Sí. De hecho, los que lo construyeron de tal manera para que ese barco no pudiera ser hundido. Y hubo alguien por ahí que dijo, este barco, ni Dios mismo No puede. podría hundirlo. ¿Y qué pasó con el Que Titanic? lo fabricó. Nadie se imaginó, de todos los que se subieron ese día al Titanic, pensó que ese barco se fuera a hundir. Y en su ¿Sabe primer qué? viaje. El día de hoy, nadie piensa que este mundo, lo que usted ve, los cielos, esta tranquilidad que ahorita sentimos, esta paz, se vaya a acabar. Pero ¿sabe qué? Que sí se va a acabar. Y le voy a dar un claro ejemplo de eso. ¿Qué pasó el 19 de septiembre del 2019? La gente estaba bien tranquila, haciendo sus cosas normales. Y de repente pasó que empezó a temblar. ¿Cuántas personas murieron en ese temblor? Muchas. ¿Alguien pensaba que iba a temblar ese día? No. ¿Verdad que no? No. La gente, la ciencia pronostica un gran terremoto en la Tierra. Pero un terremoto que va a sacudir la Tierra y que va a mover los cimientos de la Tierra. ¿Y qué eso va a ocasionar? Mucho caos, muchas muertes, muchas catástrofes, ¿verdad? Va a ocurrir, pero la gente piensa que no, así como el Titanic, nunca pensaron que se fuera a hundir, y se hundió. Así mismo, la palabra de Dios nos dice que lo que nuestros ojos ven, un día se va a terminar. El cielo y la tierra pasarán, pero ¿sabes lo que no pasarán? Las palabras de Dios. Por eso es importante que nosotros busquemos a Dios en estos tiempos, que nosotros tratemos de vivir, cambiemos nuestra manera pasada y nos acerquemos a Él. Son tiempos, Dios nos está dando la oportunidad de reconciliarnos. Y le quiero traer 2 ejemplos que le van a dejar claro esta palabra. Uno es la esposa de Lot. ¿Alguien recuerda Sodoma y Gomorra? Sí. Sodoma y Gomorra eran lugares de perversión, eran lugares de pecado. Y dice la palabra de Dios que tanta maldad había en este lugar y entre sus habitantes que Dios decide destruir por completo esta ciudad.